Vamos a concentrarnos y comenzar orando para ser guiados en esta noche y aprender juntos, hermanos. ¿Listos? Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, este día. Agradecemos todas tus bondades, tu misericordia. Conoces cada una de nuestras faltas. Señor, no te son ajenas. Conoces cada uno de nuestros pensamientos que no son perfectos, no son puros. Y aún así, mi Dios, tu misericordia y gracia para con nosotros ha sido, Padre, nuestro refugio. Podemos venir a ti confiados, sabiendo que nos conoces perfectamente y que nos has amado desde la eternidad, y que tú, Padre, estás transformando nuestras vidas. Reconocemos la necesidad de que sea transformada nuestras mentes, nuestra manera de vivir, nuestro matrimonio, nuestras múltiples actividades. Necesitamos ser cambiados. Gracias, mi Dios, por esta noche, por cada uno de mis hermanos y por aquellos que a la distancia, Señor, están y que no podrán acompañarnos. Que tú nos guardes y podamos aprender juntos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues gracias. Si tuvo la oportunidad de leer el capítulo, hermanos, sé que pudo haber sido, es una continuación, ¿verdad?, de lo que estamos viendo, y sé que fue de bendición. Ahora, recuerden algo, quiero como para que no olvidemos esto, que el autor está dándonos algunos compromisos que debemos de estar dispuestos a llevar a cabo, y estos temas, el anterior y trata de ese primer compromiso. El primer compromiso dice: nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Es un esfuerzo que debemos de determinar hacer, es una decisión que debemos tomar. Concentrarnos en una vida entregada en el matrimonio de confesión y perdón. Pero también reconocemos que no es sencillo, porque lo más natural siempre es la queja, la discusión, la crítica, quiero decir, ¿verdad?, para con los demás. Eso es lo más natural. Entonces, humanamente, hermanos, no es sencillo, pero al poder poner el evangelio, la gracia en nuestras vidas como nuestro motor, el poder del Señor en nuestro hombre interior, como hemos aprendido como iglesia, entonces sabemos que podemos hacer los cambios que necesitamos. Pero es una determinación que debemos tomar: someternos y entregarnos a un estilo de vida de confesión y perdón. Ahora, veíamos en la semana anterior, la sesión anterior más que la semana anterior, hablábamos de cómo es necesario, hermanos, el poder esforzarnos para que realmente vivamos en esa confesión y perdón. Que al dialogar y al confesar un pecado podamos aprender a escuchar, podamos aprender a tratarlo, podamos aprender a enfocarnos, dejar a un lado la ira, dejar a un lado el resentimiento, dejar a un lado esas cosas para realmente poder arreglar el problema, porque el problema está en nosotros y el problema es nuestro pecado. Entonces, ahora el autor en este capítulo 6, como ustedes leyeron, habla de cómo es cancelar deudas. Esto es el término bíblico de perdón. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando dice perdonad vuestras ofensas unos a otros, se refiere a eso: pasar por alto una deuda, cancelar una deuda. Fue lo que el Señor Jesucristo en el modelo de oración nos dijo: y perdónanos nuestras deudas, y utiliza esa idea, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Habla de una deuda, pero perdonar es cancelar esa deuda. No es enmarcarla y tenerla ahí para no olvidarla hasta que sea pagada, sino es dejar libre de tener la necesidad de pagarla a la otra persona. Ese es cancelar deudas. Entonces, continuando con esa idea, hermanos, de entregarnos a un estilo de vida de confesión y perdón, entramos a este punto o a este tema llamado cancelando deudas. Ahora, si tuvo oportunidad de leer, ¿de qué manera cambió su perspectiva al leer este capítulo, la forma en que realmente nos estamos conduciendo como matrimonios y como hijos de Dios y en nuestras relaciones cualquiera? ¿De qué manera nos ayudó o le ayudó? Quisiera escucharlos. Ahorita todos estamos siendo escuchados y sin problema puede hablar y lo queremos escuchar. ¿Alguien? ¿Cómo le ayudó? ¿Cómo cambió al leer este capítulo alguna de su perspectiva? Sí, Ger. Yo lo que decía usted, ¿no?, que es algo difícil por nuestra condición pecaminosa,
por nuestro ego, por saber que uno tiene la razón. Y hasta cierto punto ahí decía, es como tener un arma, ¿no? Y se hace creer uno como si fuera Dios, o sea, tener ese poder de regañar al otro y de ser el juez, pero no está en nosotros. Eso me llamó mucho la atención. Dice, ora, pide a Dios y luego habla con tu esposa o tu esposo, y ya pues Dios te va a guiar a perdonarlo, ¿no? Porque si lo haces nomás por hacerlo, pues va a ser más difícil para ti. Pero si oras y luego ya hablas con Él, porque tienes que arreglarlo, no tienes que evadir el problema, sino llegar a una solución. Y dice, no es no hablarlo o no decirle a lo que, si te molestó algo, sino como decirlo con amor. O sea, por eso es primero orar y luego ya hablarlo, para llegar a un acuerdo entre los dos. Okay. Eso me... Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hay un poquito ahí donde dice que el perdonar es, atrás de ese perdón está una promesa, ¿no? El hacer una costumbre de perdóname y continuar, o sea, el perdonar y estar una promesa atrás de eso, ¿no? Es lo que ahí está. Dice, y las 7 cosas que marca aquí, las cosas que van, de qué manera, de qué forma, nos dice qué hacer para ello. Muy importante, muy bueno este tema. Sí, muy bueno. Lo vamos a ir viendo de manera general. Yo sé que no lo vamos a votar, hermanos. Léanlo, reléanlo y léanlo juntos, es importante. ¿Alguien más? A leer el tema, algo que quieran aportar, hermana Ale. Sí, a mí sí, perdón. Adelante, A mí lo que más me llamó la atención, ¿verdad? De que pues antes no lo practicábamos y que lo leí por primera vez también de esta forma, es de entregar la ofensa, de entregársela a Dios. Sí, o sea, porque es la forma en que descansa uno, en que Dios va a saber cómo obrar y cómo ayudarnos en ese momento. O sea, no traerla ahí como decía Gera, o sea, como un arma, o sea, para estar potente y decir me debes esta o cosas así, sino entregarla a Dios y estar nosotros descansando en eso, y que Dios va a obrar de alguna manera. Muy bien. Con esa ofensa. Gracias, hermano. Sí, lo que iba yo a comentar se me quedó grabado, me impactó un poco el concepto del perdón, que como involucra a Dios en ese sentido, que dice que es un compromiso vertical y una transacción horizontal. O sea, el perdón digamos, a través de Dios, que Dios obre en mí para perdonar, pero también de forma horizontal con mi pareja o con las personas a quien debo de yo perdonar. Entregarle Exactamente. el perdón. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermana. A mí me interesó mucho el punto número 7, donde dice soñar con escapar. Y muchas veces es lo que uno quiere hacer, escapar. Pero leyéndolo ahí dice, no pueden imaginarse que el otro vaya realmente a cambiar. Y así es, porque a lo mejor la que tengo que cambiar soy yo, ¿verdad? En muchos aspectos. A lo mejor pero ya con el conocimiento de nuestro Señor, que estamos apoyados en Él, ahí tenemos un amigo. Ahí es donde podemos escaparnos y contarle nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros afanes, y pedir también por aquella persona. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo creo que este es un tema bastante difícil, ¿no? Yo creo que de entenderlo, sobre todo uno a profundidad, pero dentro de lo que debemos de hacer, ¿verdad? O tener para poder llegar a la cancelación de la deuda y todo esto, de la ofensa, del perdón, creo que rescata muchos puntos importantes que uno tiene que tenerlos presentes en cada momento cuando llega una situación difícil de expulsión, de ira, de cualquier situación negativa que se nos pueda presentar. Y es donde debemos estar pidiendo a Dios, ¿verdad? Que nos dé esta tranquilidad, esta confianza, que nos esté
puntualizando en cada momento cada uno de estos aspectos, como la humildad, como la confianza, como pues el tener ese sentido de sacrificio que dice aquí, ¿no? Que hay que sacrificarse uno y entender que uno también es pecador sin juzgar a alguien, a la pareja de más, y no estarlo recordando, que no se queden las deudas, como se dice, como diciendo borrón y o sea, perdón, no es eso, pero que no se quede esa idea de que todo el tiempo te van a estar sacando cosas anteriores, porque entonces realmente no hay un perdón. Es nomás de tener un momento la tranquilidad, ¿no? Pero en cualquier momento si hay una mención de algo anterior, pues realmente no ha habido el perdón. Y entonces tenemos que tener esas puntualizaciones de que siempre tienen que estar presentes en el actuar de uno, en nuestras formas de pensar y de actuar. Muy bien, sí. Y como decía ahí, ¿verdad? El tema en general, y gracias hermanos, les felicito también por darnos cuenta. Yo creo que estamos, antes de seguir con la idea que estaba diciendo, estamos en ese punto en el cual decimos, ahora sé que no estoy bien, pero me falta saber cómo hacerlo, ¿verdad? Está la parte ahí de esa transacción. Yo les he dicho, yo al estar estudiando estamos aprendiendo todos juntos y no podemos, yo sé más de lo que hago, ¿no? O sea, estamos aprendiendo, pero ahora queremos practicarlo. Esa es la parte en la cual requerimos enfocarnos y que por la gracia de Dios podamos transformarnos. Interesante, importante de manera general, que cuando nosotros no estamos otorgando el perdón, nos estamos colocando en la posición de Dios. Estamos actuando como si fuésemos Dios. Y ese es el punto general de la lucha para otorgar el perdón. Es algo difícil porque solemos querer estar en la posición en la cual queremos juzgar a los demás. Lo vimos con Adán y Eva y fue solamente un reflejo claro de cómo seríamos nosotros. Viene el pecado, inmediatamente viene el juicio entre ellos mismos. Cuando ellos pecaron, y ambos pecaron delante de Dios, ninguno fue a Dios y le dijo, reconozco lo que hice o lo que dejé de hacer, sino que inmediatamente el arma más fácil es criticar al otro, juzgar al otro y ponerse en la posición de Dios, cuando Dios realmente era el único que entendía y sabía la profundidad de la culpa de cada uno. Ellos trataban de hacer esa función como si fuesen Dios. Entonces es importante, gracias hermanos, y qué bueno que nos está sirviendo todo lo que estamos aprendiendo a lo largo de estos autores que el Señor les ha usado para que podamos comprender. Y no es mi intención ver todo, sé que es mucho, solamente seremos puntuales. Y menciona el autor en la parte inicial cómo hay cosas en las cuales o llegamos a un punto en el cual sentimos que es imposible poder perdonar, en el que ya hay tantas amarguras por aquella persona que amé y que yo deseaba estar con esa persona para toda la vida, ¿verdad? Deseamos hasta la eternidad, ¿verdad? Pero ya sabemos en la Biblia que el matrimonio está limitado solo a la vida terrenal. Pero ese deseo de estar con esa persona se llega a transformar en una molestia completamente, en un deseo de no estar, de que no estuviera la otra persona, de que fuera cambiada, de que fuera otra persona. O sea, de esa manera la falta de perdón comienza a trastornar nuestra relación matrimonial. Lo hayamos sabido o no lo hayamos sabido, eso perjudica, deteriora completamente la relación matrimonial. Quiero enfocarme en algunos puntos importantes. Capítulo 6 es donde estamos, pero la página 78. Y él menciona que siempre que hay una siembra hay una cosecha, y menciona lo que sucede por la falta de perdón en una relación. Lo que sucede por la falta de perdón en una relación lo llama la cosecha de la falta de perdón. Y dice en primer lugar, número 1, inmadurez y error. ¿A qué se refiere esto? Bueno, habla de que cuando nos casamos, ¿verdad? Y comienzan a venir todas esas cuestiones indeseables que no pensé que tuviera el otro, o tuviera la mujer, tuviera su esposo o su esposa, el hombre. Cuando sucede eso, esa inmadurez y ese sentir de error en cuanto a actuar también, dice algo importante en la parte central del capítulo.
Dice, en su sorpresa y dolor de esa nueva relación dan lugar a la acusación, la culpa, el juicio y el castigo, en lugar de recurrir a una honesta confrontación, a la confesión y al perdón. Esto pasa por dos cosas. Una, ignorancia nuestra de lo que dice la verdad del Evangelio. Obviamente, si no éramos creyentes, no sabíamos que el Señor dice que debemos reprender si mi hermano ha pecado, ¿verdad? Y el primer hermano mío es mi esposa o mi esposo. Y que la búsqueda de esa reprensión es para buscar que esa persona arregle su pecado con Dios. La ignorancia de esto, en una relación que no conocemos al Señor, por ejemplo, las Escrituras, lo que nos lleva es a esto: acusar, culpar, juicio, castigo, porque no sabemos otro camino. Comenzamos a discutir a ver quién tuvo la culpa y por qué la tuvo, pero en un sentido humano. Entonces comenzamos otra vez con el orgullo a ponernos en la posición que no nos corresponde. Es lo natural. ¿Y qué pasa, hermanos? Esto comienza a llenar nuestra relación de amarguras y comienza a diluirla, y todos esos sentimientos y deseos comienzan a verse afectados. ¿Por qué? Porque desconocíamos este camino. Pero hay otra parte, hermanos. ¿Qué te ha pasado ahora que ya somos conocedores en un grado de esto que la Escritura dice? Hemos hablado en otras ocasiones. Ok, dime cuál fue el pecado para tratar el pecado. Pero ¿qué es lo primero que sacamos? Acusaciones. Y dice, esto es lo que se cosecha, o bueno, es una parte, se siembra inmadurez también, por inmadurez, y se cosecha error. El problema es que esto va a tomar sentido en toda la vida matrimonial. Hermanos, no sé si tú te das cuenta. A veces unos somos más discretos que otros, o decirlo mejor, unos son más discretos, son más discretos que otros. Pero otros a veces somos muy transparentes en cómo funcionamos en nuestra relación. Y aún en la iglesia, y no quiere decir, hermanos, tienen que ocultar eso, no. Pero se hace evidente cómo la relación ya tomó un rumbo de error desde hace quién sabe cuántos años. De acusaciones constantemente, aún en las cosas más sencillas o más triviales que puedan pasar en el momento en que estamos haciendo. Pasa algo y la hermana inmediatamente habla del esposo y dice, no, es que tú. Y el hermano inmediatamente, es que. Y luego a otros que somos, quizá, voy a usar este término, somos más hipocritones, ¿verdad? Porque decimos, no, eso no lo debemos decir, aunque así nos tratamos, cállate, no lo digas. Vemos y decimos, es un momento incómodo. Pero es muy probable que ellos dos ni cuenta se dan de que ya es el camino que han tomado. Esa crítica, ese culparse, ese juzgarse. Y esa siembra, hermanos, desde un principio nos va desviando y va a conducir a un error fatal en nuestra relación. Número 2, la cosecha de la falta de perdón. Dice, caer en patrones de acomodamiento. Esto es fácil, pero el problema es que esto debilita profundamente la relación. ¿A qué se refiere? Mira, dice ahí, ahora tú ya sabes que tienes que confrontar el pecado, pero dice ahí, puesto que la confrontación, la confesión y el perdón son trabajo duro, es más fácil darle lugar a esos deseos inferiores. ¿Cuáles son los deseos inferiores? La crítica, el enojo, el airarse, el gritar. Eso es más fácil que acercarse. Amor, eso que tú hiciste, eso que tú dijiste no es correcto porque es una mentira, por ejemplo. Es una mentira. Tú estás diciendo, por ejemplo, es que siempre haces esto. Y al exagerar eso, al decir eso, es una mentira porque no siempre hago eso. O, no sé, alguna actitud airada, lo que sea. Pero va a ser más fácil, mejor yo reaccionar a tomarme el tiempo de poderlo charlar. De poderle decir, mira, esto está mal. Eso lleva más tiempo, eso lleva más esfuerzo y no es lo más fácil. El camino más fácil es hacer nuestras caras y reaccionar y seguirlo haciendo toda la vida. Es el camino fácil, pero es el camino más perjudicial. Y es la manera, hermanos, en que muchos de nosotros, nos hemos comportado. Hay una frase, hermanos, que debemos comprender bien. Y ahorita lo mencionábamos porque es parte, lo vamos a explicar. Vamos a ponerlo en las manos de Dios.
pero mucho de eso es yo no quiero hacer lo que debo hacer. No, pues que Dios lo haga, yo ya no voy a decir nada, yo ya no voy a tratar nada, y la persona se amarga y la relación se amarga. Ponerlo en las manos de Dios es hacer lo que Dios dice, y lo veremos adelante. Tienes que confrontar el pecado. Si hay un pecado, tienes que tratarlo como pecado y decir por qué es pecado y tratarlo en la Biblia y ayudar a tu hermano a quien amas a que pueda arreglarse con el Señor. Pero caer en un patrón de acomodamiento es fácil, pero es debilitador para la relación. Número 3, establecer defensas. Por favor, hermana Chayito, ¿me ayuda a leer un pedacito? Ahí en la página 78, lea esos primeros renglones hasta el primer punto, por favor. Del establecer defensas. Ajá. En lugar de creer como resultado de una vida de honestidad. Perdón, hermana, que le interrumpa. En lugar de crecer. En lugar de crecer como resultado de una vida de honestidad y perdón saludables, muchas parejas aprenden desde el inicio de su matrimonio a levantar muros de defensa contra las irritadas acusaciones del otro. Las parejas pronto aprenden que la mejor defensa es la ofensa. Así que atajan las crecientes críticas de su cónyuge, acudiendo a la lista que han complicado y recordándole cuán imperfecto o imperfecta es y cuán difícil es vivir a su lado. Hasta ahí, hermana. Bien, esas armas, ¿verdad? Esas barreras. No, yo tengo unas buenas. Ahorita te estoy escuchando, pero ahí te va la mía, ¿no? Y en lugar de tratar el asunto, es una manera de autojustificación y acusación. Yo estoy bien, tú estás peor. ¿Ok? Esa es la mecánica, esa es la manera de levantar barreras, porque es más fácil que tratar el asunto y arreglarlo hablando de lo que es el pecado, confrontarlo y poder confesar y perdonar. Número 4, como les digo, tenemos que ir avanzando, pero lo mencionamos, es importante. Fomentar el descontento. Fomentar el descontento, hermanos, noten que dice igualmente las primeras líneas, Isma, por favor, las primeras líneas hasta el primer punto. Puesto que los esposos se permiten meditar en lo que está mal con el otro, en lugar de celebrar lo bueno que Dios ha hecho en y a través de él o ella, su perspectiva se vuelve cada vez más negativa. Hasta ahí. Perspectiva negativa, ¿qué es esto, hermanos? No puedes decir nada bueno de la otra persona, o por lo menos no es lo más importante. Lo más importante es todo lo malo que tiene. En realidad, ¿qué está pasando, hermanos? Es una actitud de descontento. Es la perspectiva negativa. Cuando te casaste, cuando estabas, los que son más jóvenes, los que estaban por casarse y todos esos anhelos que había, quizá todavía siguen vigentes algunos de ellos, pero los que ya tenemos años, llega un momento, alguna vez lo hablábamos con mi esposa, en que nos es difícil hacer una pequeña lista de las cosas que me atraen y que me gustan de mi esposo o de mi esposa, porque hemos estado ya tan sumergidos en esta cuestión de lucha constante y de crítica, que todo es descontento. O sea, ya no me gusta nada de ti, no quiero estar contigo, llegan a decir, no eres lo que quiero. Pero esto vino y se fomentó porque, como siempre estamos criticando, lo único que se queda en la relación y en nuestra mente y corazón son las cosas malas en las que nos enfocamos. El Señor nos da una solución, si podemos llamarlo así, y creo que sí, cuando habla de cuando alguien está preocupado por algo. Por nada estéis afanosos, ¿cierto? Luego, ¿qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones. Ok, hay un problema, hablando de manera general, hay un problema. ¿Qué debes hacer? Ora al Señor y habla de ese problema. Nota cómo se parece mucho a la relación entre un esposo y una esposa. ¿Hay un problema? Ok, habla cuál es el problema. Y luego dice, en toda oración y ruego al Señor, puedes tratarlo conmigo, pero viene algo importante, con acción de gracias. ¿Qué implica esto? Que no debemos permitir, o más bien debemos luchar contra el descontento. Porque cuando hay un problema, algo que me aflige, que me agobia, y me enfoco solamente en lo malo que estoy viendo, eso trae desesperanza. Y aunque yo esté orando a Dios, estoy mal y mi corazón sigue agobiado y me levanto agobiado. Pero dice el Señor, espera, cuando estés en eso, acción de gracias. ¿Qué es esto? Ve lo bueno que yo te he dado.
¿Y qué trae eso, hermanos? Trae esperanza. Porque me hace recordar y me hace sentar en el lugar correcto y decir, es verdad, cuántas veces el Señor me ha ayudado, me ha guiado, me ha librado, me he dado cuenta, me ha fortalecido, Él tenía un plan, me he dado cuenta de eso. Y comienzas a recordar las cosas buenas y entonces eso cambia tu relación con Dios en esa oración. Eso también funciona en la relación uno a otro. Si observamos solamente lo malo, va a ser deprimente. Pero si queremos realmente que esto pueda ayudar o que pueda ser transformado, hay que observar y ver las cosas buenas de la otra persona. Hermanos, si hiciéramos un ejercicio, no lo hacemos por falta de tiempo, pero las listas son bien cortitas de las cosas buenas que vemos en la otra persona. Y no es que no las tenga, es que estoy descontento. Y se manifiesta en una larga lista de las cosas malas que han hecho. Ese no es problema de la otra persona, sino que yo debo trabajar en eso. Así lo que antes no veían como negativo, dice algo más, ahora lo interpretan siempre negativamente. Me gusta mucho que me hagas reír, dice la novia al novio. Y ya cuando están casados, nada tomas en serio. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Lo disfrutabas mucho. No es cierto, es un ejemplo de cómo algo que me gustaba después se cambió en algo descontento y ahora todo lo veo de manera negativa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice, qué graciosito eres. Sí. Se volteó la moneda completa. Sí. Y todo es por descontento, así con nuestra esposa, ¿no? Igual, de la misma manera, ¿no? Cuántas veces hablando uno disfrutaba escucharla hablar y platicarnos todas las cosas cuando novios y pasábamos las horas en el teléfono. Todavía me tocó cuando había con cable y ahí estábamos y ya todo sudado, así la oreja y ahí pegado en una esquina donde estaba el teléfono. Y ahora que, es que nada más te gusta hablar a ti y decir lo que tú sientes y así pasa. Y ese es el problema de tener una vida que no está aplicada al perdón y la confesión, a entregar el perdón. Número 5, vamos un poquito ahí más rápido, agobiarse. Dice algo más ahí. Llega un momento en el que vivir con alguien que no te gusta y sentir la necesidad de defenderte diariamente de sus ataques te agobia y desalienta. Hay un proverbio que dice que la amargura del corazón, ¿verdad?, seca los huesos. Hermanos, realmente estas amarguras en la relación matrimonial, física, emocional y de todas las maneras, seca a la persona. Es un agobio constantemente. Ya la persona se levanta y ya no quisiera volver que hablar y saber cuándo vamos a explotar y cuándo va a volver a pasar lo mismo. Y esto sucede, hermanos, pero es la siembra de no saber que es importante el camino del perdón. Número 6. Envidiar a otras parejas. Esto en primer lugar, hermanos, recuerde algo. Es decirle a Dios, te equivocaste. Me debiste haber dado a aquel o a aquella. Tú te equivocaste. ¿Verdad? Es ¿Por qué, hermanos? Si entendemos ahora con una perspectiva bíblica correcta, entendemos que el Señor nos unió aún sin ser creyentes o aún después de muchas cosas, las que usted quiera, pero ahora soy esposo y esposa. Ese era el plan del Señor y es la persona perfecta para mí, para reflejar el amor de Cristo con su iglesia. No había más iglesias, era Cristo y su iglesia solo. Así refleja la unión matrimonial. Entonces, en primer lugar, es decir que Dios no fue sabio al unirnos, al envidiar, pero esto trae otros peligros muy, muy graves. Y ahora, leemos ahí un poquito este parrafito también. Hermano Severiano, ¿me ayuda a página 79? En la parte de abajo dice, envidiar otras parejas, y ya yo le detengo donde pueda seguir. Adelante. Es duro cuando vives sin poder mirar sobre la cerca o al otro pasillo y no envidiar a las parejas que parecen tener lo que tú tienes, lo que tú no tienes. Es tentador preguntarse cómo sería estar casado con esa otra mujer u otro hombre. Es tentador dudar del amor y la sabiduría de Dios cuando sientes que tú enfrentas dificultades que otros no.
Es tentador lanzar a otras parejas en el rostro de nuestro cónyuge. Ok, hasta ahí tantito. Podemos seguir leyendo, pero es tentador, hermanos, hacer esto, comparar, ¿no? Ah, es que mira, él se ve muy bien, sí, pero no lo conoces, no la conoces. O sea, es la misma cosa bajo el techo, ¿verdad? En la misma habitación es la misma cosa, o sea, no hay diferencia. Lo que sí marca una diferencia es practicar esto. Practicar el cancelar deudas, el tratar, el perdonar, el otorgar el perdón, eso sí, hermanos, sí debe ser algo no envidiable, sino algo que debemos ser un modelo a seguir, ¿no? Pero no el que a esa persona se ve mejor porque trata mejor y todo. Y esto lleva a otros problemas, hermanos, de lo que se llama lujuria emocional. De mujeres y hombres descontentos con su relación, que empiezan a buscar la satisfacción o la búsqueda de que alguien entienda sus emociones, lo que el otro no tiene, y eso es un riesgo en primer lugar, la tentación emocional, y conduce a toda clase de pecado también más profundo, ¿no? Y eso, hermanos, nadie está exento, nadie estamos exentos. ¿Qué pasa con los hombres que comienzan a tener una relación fuera de su matrimonio en el trabajo? Bueno, porque no encuentran satisfacción en casa y entonces piensan que la otra persona sí los entiende. Y es lo mismo, o sea, es un engaño simplemente, es un engaño total. Entonces debemos de entender que esto es algo que es un resultado de no vivir una vida que establece una práctica de cancelar deudas y confesar el pecado. Ahora, número 7, soñar con escapar, nos comentaba la hermana Mari, ¿no? El deseo de que esto se acabara, de que terminara. No sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero a nosotros como matrimonio hubo días en que yo llegaba a pensar qué sería ir y trabajar en un lugar lejos, solamente trabajar, como muchos compatriotas lo hacen, ¿no? Nada más se van y trabajan y viven para trabajar. Pero ¿qué hay de fondo en eso? Bueno, la avaricia puede ser una, pero muchas veces el hogar, no quieren estar en casa, no desean estar allí. Y se sueña con escapar y huir. Ahora, un poquito allá abajo, quiero hacer estas preguntas después de soñar con escapar. Pregunta el hermano Paul Tripp: ¿qué ruta han tomado ustedes como pareja? ¿Tienen mayor respeto, en afecto más tierno y un aprecio más grande que el que tenían cuando se casaron? ¿Pueden confrontar y perdonar con gracia ahora más que antes? ¿Ha crecido su amistad y se ha solidificado su unidad? ¿O ha tomado su matrimonio el camino contrario? ¿Cómo vamos? ¿De qué manera, hermanos, estamos viviendo? Espero en mi vida, mi matrimonio, que podamos aprender e implementar esto de una manera diligente y concentrada, hermanos. Si no estamos conscientes de esta necesidad, nosotros vamos a estar corriendo a todos estos errores de manera constante y a veces ya sin darnos cuenta, porque ya es una manera tan práctica de hacer las cosas. Pero si estoy consciente, la lectura que hoy escuchábamos, por ejemplo, si la pudieron escuchar, eso me impactó cuando dice: hasta que no reconozcas que tus pensamientos no son puros. Porque siempre pensamos que no, yo creo que lo que estoy pensando es correcto. Entonces vas a tener cuidado. Pero si sigues pensando que tus pensamientos están bien, que tú estás funcionando bien, siempre tenemos que ponernos en duda, hermanos, porque somos pecadores. A Dios nunca en duda, pero nosotros siempre en duda, para depender y solicitar su ayuda de manera permanente, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos puros. Nunca seremos de manera así cuando estemos aún en esta carne. Entonces, dice el autor, ¿por qué la gente simplemente no perdona? Página 81. Mencionaban algunos de esto. Porque la deuda es poder. Porque, tú me hiciste, aquí está guardado, espérate. Y aunque no lo digamos de esa manera, ese es el arma. Pasa algo y viene. Y luego, ¿qué dice la otra? Me lo estabas guardando. Y ahí te va otra, ¿verdad? Y se comienza esa lucha. Entonces, ¿por qué no perdonar? Porque de alguna manera es una forma de tener algo para poderme defender, para poder atacar. La deuda es poder. Si cancelo esa deuda, ¿qué le voy a echar en cara? Número 2, la deuda es identidad.
Aferrarnos al pecado, debilidad y errores de nuestro cónyuge nos hace sentir superiores. Alguien dijo algo que es cierto. Siempre nos juntamos con alguien que sea menos que yo en algún sentido, para yo sentirme más que todos. ¿Sí? Me voy a juntar con el que es menos o más mal hablado. Más feo. ¿Más feo? Más feo. Bueno, para sentirme el guapo del grupo. Más chaparro. Para sentirme alto. Sí, pero es la verdad. Siempre para sentirnos nosotros que estamos mejor que los demás, ¿no? Cuando alguien nos dice algo de un pecado, no, pero yo tengo un amigo, no, yo conozco que... Y así es con nuestro pareja. Hermano, siempre jugamos este juego constantemente. Y te empodera tanto que la otra persona tome el control. Porque yo soy mejor. Y tú sabes que yo soy mejor. Mi hermano, ¿me permite? Sí. Por ejemplo, yo tengo una gran mujer, mi señora, ¿verdad? Pero yo me creo muy como que no es una mujer así como uno dice, pero pero sí es una gran mujer. Y uno se cree de repente, a lo mejor como al cabo uno tiene poco en el evangelio, hermano, y siempre anduvo en el mundo. Entonces el diablo, ahorita que estamos aquí con el Señor, que estamos todo, el diablo nos trae y dice, pues ¿cómo que tú te andas queriendo ir a otro lado si tú eres mío, ¿verdad? Entonces sí batalla uno, pero mi señora para mí, mis respetos. Y sí, y sí soy, si usted quiere, de repente medio rejiego, como dice, pero yo soy el que tengo la culpa. Ella no. Gracias. Entonces sí tengo una gran mujer, nomás que de repente el diablo anda tendido sobre mí. ¿Sí? Y yo creo que el que diga que no, pues que tire la primera piedra. Entonces sí, pero sí quiere uno cambiar. Gracias. Estamos cambiando. Yo estoy cambiando. Ella no, porque ella pues porque ella no tiene necesidad de cambiar, porque ella siempre se ha ido directo, ¿verdad? Por su línea bien, ¿verdad? Y siempre se ha dedicado a la Biblia y todo, y uno pues ahí anda, según que le hace uno el zorrillo, pero no es cierto. Qué hermoso, hermano, gracias. ¿verdad? Creo que es un ejemplo hacer eso, ¿verdad? Reconocer cuando la hemos estado haciendo. Al menos yo reconozco lo mío. Qué bueno, gracias a Dios. Y como dice la hermana, no, yo tengo que cambiar, esa es la buena actitud, ¿no? Me ayuda mucho, sí me ayuda mucho, pero ahí vamos. Gracias a Dios. Creciendo. Qué bueno, gracias por compartirlo. Entonces, esa parte, ¿verdad? Sentirnos superior al otro. La deuda es identidad. Número 3, la deuda es derecho. Por causa de los errores de nuestro cónyuge contra nosotros, él o ella está en deuda con nosotros, ¿no? Él es el que tiene que hacer o ella es la que tiene que hacer y tiene que ganarse el favor y tiene que ganarse mi aprecio. Hermanos, son de estas actitudes de las cuales son más sencillas que tratar un pecado. Las caras y esas cosas, ¿verdad? O sea, yo le he dicho a mi esposa algo que así como que luego, ¿verdad? Es que sucede algo, lo que sea, y uno llega despistado, porque luego uno es despistado, ¿verdad? Y llega y de repente puede ver un semblante y eso. ¿Qué hice? Sí, luego. ¿Pero qué está pasando? Ahora, no es que nada más ella, no. O sea, estoy poniendo un ejemplo. El de ella, que hace es un pecado, ¿verdad? Eso hacemos, ¿no es cierto? Luego me dice, mi esposa también, yo les he explicado de que tu nariz, tu cara, yo no me doy cuenta, pero sí lo estoy haciendo. ¿Cuál es la intención? Tienes que ganarme, porque tú estás mal. Y eso, hermanos, es como dice aquí, la deuda es como el derecho, ¿verdad? Por eso no cancelo deuda, porque eso ahora tienes que buscarme, no es como funciona, ¿verdad? No es como debería funcionar en el Señor, ¿no? Entonces, número 4, la deuda es armamento. Los pecados y errores que nuestro cónyuge comete contra nosotros y que llevamos con nosotros son una pistola cargada. Es muy tentador sacarla y usarla cuando estamos molestos. ¿Por qué? Porque tenemos una lista, un récord de lo que han hecho.
Y no se nos va a olvidar, y de hecho hay que pensar bien y que no se me olvide, porque es mi arma. Por eso no cancelamos deudas. Número 5, la deuda nos pone en la posición de Dios. Y en la parte abajito de la segunda línea dice, nosotros no somos el juez de nuestro cónyuge. No somos quienes deberíamos administrar las consecuencias de los pecados de nuestro cónyuge. No es nuestro trabajo asegurarnos de que sienta la cuota adecuada de culpa por lo que él ha hecho. Pero es muy tentador ascender al trono de Dios y asumir el lugar de jueces. No es nuestra labor. Mira, como iglesia hemos hablado de la disciplina eclesiástica y todo. De verdad, hermanos, les soy honesto, este es un tema no tocado en las iglesias. Al grado que cuando he hablado con pastores, hermanos, o he predicado en algún sentido en alguna iglesia y he tocado el tema, ha sido como que, ¿por qué está hablando de eso? O sea, porque es algo que como que no se debe tratar. Pero ese es el problema, hermanos. Eso es el problema en el matrimonio. Que no se da la rendición de cuentas y el tratar un asunto de pecado porque se piensa que eso no se debe de hacer en algún sentido. Pero llega a otro punto, que el extremo opuesto es que cuando se lleva a cabo eso en una iglesia, por ejemplo, la iglesia empieza a imponer castigos. Lo he mencionado. Bien, la iglesia te perdona. Haz de cuenta que todos con la nariz levantada y todo, ¿no? Más o menos es la idea. La iglesia te perdona, pero tienes que estar en la iglesia sentado hasta atrás. Tú no vas a participar, tú no puedes hablar. Cuando se tomen decisiones, tú no puedes votar. ¿Dónde dice? ¿En qué parte? Yo no soy el juez de él o de ella. Tratamos su pecado para que él lo arregle con Dios. Cuando lo ha arreglado con Dios, ¿yo qué tengo que imponerle? Y ese es el punto en la relación matrimonial igual. No estamos para castigar. Dios determina el castigo en un sentido, ¿verdad? La consecuencia del pecado. No nosotros, no debemos ascender al trono del Señor para tomar el lugar de Dios. Entonces el perdón es un camino mucho mejor. Es la única manera de vivir en una relación íntima a largo plazo con otro pecador. Es la única manera. Isma, que un día, si Dios permite, se unirá el matrimonio y la SEMA, orábamos por Cristi y Jera, ya se realizó. Oren por mi esposa y por mí. No, son los jóvenes, que ellos pudieran aprender este otro camino desde antes. De todos modos sé que no va a ser fácil implementarlo, pero entender que la única manera en que la relación íntima pueda durar y fortalecerse con ese otro pecador es a través del camino de perdonar. No hay otra manera, no hay otra forma. No, las emociones, los sentimientos, los propósitos mutuos, eso no va a funcionar. ¿Qué es el perdón entonces? Aquí está lo que tienes que entender, dice el autor. El perdón es un compromiso vertical seguido con una transacción horizontal. Porque el perdón comienza cuando le das tu ofensa al Señor. Es un compromiso vertical. ¿Por qué? Hermanos, todo pecado tiene nombre y apellido. Tiene una dirección. Tiene una... Siempre se me olvida cómo se llama cuando las cartas, el que le escribe y al que le va a llegar. ¿Me ayuda? Destinatario. Ok, ¿el destinatario es el que le va a llegar? Sí. Muy bien. Todo pecado, esa es la palabra que siempre me olvida, tiene un destinatario. ¿Quién es? Dios. Nadie más. Todo pecado es una ofensa directa a Dios. Por tanto, el perdón es un compromiso en primer lugar cuando vas a perdonar con Dios, de manera vertical. ¿En qué sentido? En que yo entiendo en primer lugar que la ofensa no es a mí, es con Él. Que yo no voy a tomar su lugar y que Él me manda a perdonar porque Él me ha perdonado. No, lo que Él me está diciendo es: no te pongas como yo, o sea, tú no eres yo, tú eres tú. Tú eres humano, tú eres perdonado. Y ese es el compromiso de manera vertical. Extiende la gracia que yo te di. Y la transacción horizontal cancela la deuda. Ahora, el perdón comienza cuando le das tu ofensa al Señor. Ya explicábamos esto. Tú te comprometes a responder a tu cónyuge con la misma gracia que has recibido. No te insertas a ti mismo en la posición de Dios y aplicas el castigo por sus ofensas. Darle la ofensa al Señor no quiere decir no hablarlo. Ese es el error segundo.
Darle la ofensa al Señor es decir, tú eres el que eres ofendido y yo debo buscar a mi hermano porque él está ofendiéndote a ti. Nosotros, hermanos, en un sentido, a ver si lo podemos entender, la persona tiene la pistola, por decir así, y está apuntando. Tienes que tener la perspectiva correcta. No te está apuntando a ti. Tienes que hacerte de lado y darte cuenta que el que está allí es Dios y que esa persona está atentando contra Dios y quieres ayudar a esa persona a que esté bien con Dios. Pero cuando te pones enfrente, entonces tú te sientes el ofendido y te sientes el Dios, y tú y yo queremos solucionar y tú y yo queremos castigar, y nuestras emociones se vienen abajo porque estoy viendo la pistola apuntándome a mí, en ese ejemplo que estoy poniendo, cuando en realidad el que está siendo atentado es Dios. Yo debo dar un paso a un lado y entender mi posición. Por eso cuando yo voy a hablar con mi hermano que ha pecado, tengo que ir a decirle lo que ha hecho y dejo a un lado mis emociones, porque entiendo ya que no es a mí al que apunta, sino apunta a Dios. Ahí en el parrafito hasta arriba, en la parte central de ese primer párrafo grande, leo: la razón por la que tienes que empezar con darle la ofensa a Dios es para que cuando vengas a tu cónyuge, vengas con la actitud correcta y la meta correcta. La gracia es la actitud correcta y la meta correcta es la reconciliación. Si yo no entiendo mi posición, si yo no le doy esto a Dios o esta ofensa a Dios, entonces yo vengo herido porque fue a mí. No, yo no soy herido, es Él con Dios. Y entonces voy con gracia. Y la meta, reconciliar conmigo en un sentido, pero en primer lugar, reconciliación con Dios. El pastor Jorge Armenta me habla para saber quiénes van a ir el domingo. Entonces, hermanos, vayan pensando. No le voy a contestar, pero vayan pensando. Vayan pensando, hermanos, para que le digamos. ¿Okay? Bien, el domingo, recuerden, tenemos esa actividad allá. Ahora, entonces, el perdón vertical limpia tu corazón de la carga de amargura y condenación, para que puedas enfrentar a quien te ofendió con su error de una manera noble, paciente, amorosa, humilde y alentadora. Vas a ayudarle para que esa persona se arregle con el Señor. Ahora, nota conmigo, por favor, Juan 3:20 al 21. Juan 3:20 al 21. ¿Listos? ¿Qué es confrontar el pecado? Note por favor, Juan 3:20 al 21. ¿Qué dice ese texto? ¿Listos? Ándale, hermano, usted se aventó muy bien. Usted léanlo. Adelante, hermano. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, esto es bien importante. En este pasaje dice: no viene a la luz. El que hace obras malas, por decir así, no viene a la luz porque no quiere ser reprendido. No le gusta que le digan y le hagan ver que está mal. Quiere seguir sintiéndose que está bien. Pero el que practica la verdad, aquel que ha entendido que puede entender que su enfoque principal es su relación con el Señor, dice: viene a la luz. Ahora, al venir a la luz, ¿qué va a pasar, hermanos? Se van a ver todos nuestros defectos. Pero ahí está la solución. Los defectos solamente son arreglados cuando se viene a la luz. Porque no somos diferentes a los otros. Tenemos pecado. Pero al venir a la luz del Señor, a la luz de la verdad, entonces esas cosas se comienzan a arreglar. Si no vienen a la luz, no se pueden arreglar. ¿Qué tenemos que traer a la luz? Bueno, nuestros pecados. Y en ese sentido, ayudar a mi cónyuge a traer a la luz sus pecados. No como el que yo estoy bien y perfecto, sino como el que quiere ayudar en algo que la persona quizá ni cuenta se está dando, o a veces sí, pero no lo quiere atender. Entonces va y mira, esto es lo que está pasando. Al ponerlo a la luz, la gracia de Dios actúa, hermanos. Mientras no lo pongamos y callemos, y ponerlo en las manos de Dios no es callar y decir: ya no vamos a decir nada, no lo voy a tratar y me lo voy a tragar, como decimos, ¿verdad? Ni siquiera es cierto, porque no es que lo trague y lo deje pasar, no hacemos eso, lo vamos guardando
como ya vimos. El punto es, hermanos, traer a la luz las cosas. Eso es confrontar el pecado. Traerlo a la luz del Señor para que sea arreglado. Todo lo que no se traiga a la luz no puede ser arreglado. Abajo, párrafo final de la página 83. Como ves, mientras la primera parte del perdón es judicial, es decir, encomendarle la ofensa a Dios porque Él es el juez, quien es el único capaz de juzgar, la segunda parte es relacional. Es una transacción de gracia entre la persona que ha cometido la ofensa y la persona que ha sido ofendida. Ahora atiende cuidadosamente a lo que voy a decir, dice el autor. No puedes perdonar relacionalmente a alguien que no te ha pedido perdón. Esto es importante. El patrón bíblico es este: alguien confiesa, tú perdonas. Es por esto que vas a la persona. Necesitamos confesar y perdonar, ¿recuerdan? Pero tiene que haber una confesión. Y la confesión, hermanos, no es confiesa lo que hiciste, confiesa, no es que tú le digas qué pasó, porque quizá no lo ve, y la persona al ver su error diga, es verdad, yo cometí este pecado. Está confesando y puede ser perdonado delante del Señor y en nuestra relación. Vas como un instrumento de Dios, con la esperanza de que sus ojos sean abiertos, que su corazón se quebrante y que responda confesando su pecado y pidiendo perdón, el cual ya se lo has dado porque tú no estás abrigando amargura en tu corazón. Pero esa es la manera de solucionarlo. Hay un ejemplo, hermanos, que me gustaría que pudiéramos ver. Gálatas 2, por favor, acompáñenme ahí. Vamos a ver el caso del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Note lo que dice Gálatas 2, 11. Está hablando el apóstol Pablo, sígame ahí con su vista, y dando una historia acerca de él y Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, una ciudad que había muchos gentiles y que habían creído el evangelio, me opuse a él cara a cara. Lo más fácil hubiera sido, bueno, ya no le voy a decir nada, porque entrar en ese rato incómodo de comenzar a hablar, tratar el asunto. Dice, me opuse a él cara a cara, es decir, lo confrontó, porque él era digno de ser censurado, él era digno de ser condenado. No, ¿cómo dice la Reina Valera? Era de condenar. Ahora, no es que él lo iba a condenar, entiendan. Pablo dice, lo que estaba haciendo no estaba bien ante Dios. Lo que Pedro, y hermano, estamos hablando del gran apóstol Pedro, lo que Pedro estaba haciendo no estaba bien ante Dios. Era de condenar. Porque, y explica, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, esto es una idea, decir, judíos creyentes de la iglesia de Jerusalén, pero judíos de parte de Jacobo, que era el pastor o líder de la iglesia de Jerusalén. Antes de venir algunos de parte de Jacobo, antes de eso, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse, a apartarse, porque temía a los de la circuncisión, los judíos. Acuérdense, no comer carne. Esto fue difícil, hermano, los primeros cristianos. Los cristianos judíos seguían con su religión judía. Ellos seguían guardando el sábado, ellos seguían guardando sin comer algunos animales, ellos seguían esto y creían en Cristo. Era un shock. Entonces el apóstol Pedro dijo, no quiero problemas. Entonces ya no se juntaba con los hermanos, ya no le entraba la carne de cerdo, ya no se, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, bueno, ya estoy difamando, quién sabe si era ese el problema. Ok, él se retraía, ¿no? Y luego dice ahí, dice, pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse, a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. 13, y el resto de los judíos, los que antes estaban con él allí, se le unió en su hipocresía. Todo esto es pecado ante Dios. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y mira lo que se debe hacer. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, pero cuando sentí un enojo y me cayeron gordos, no era él.
Ellos estaban yendo en contra de la verdad del Señor. Dije a Pedro, y mira, como le instruyó a uno de sus maestros Pablo, dije a Pedro delante de todos, si algún pastor peca, dice el apóstol Pablo, repréndelo delante de todos para que los demás también aprendan. Entre mayor responsabilidad, mayor, pues sí, dar cuentas. Dice, delante de todos, dije a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y después viene toda lo que sucedió. Pablo se tomó la molestia, porque era una molestia, es una carga, es algo más difícil de confrontar el pecado. Hermanos, en nuestra relación matrimonial debemos tomarnos esa molestia, porque eso es que realmente vale la otra persona y que vale la relación. Y mejor, mira, vamos a tratar esto porque no está bien. En la iglesia de la misma manera, hermanos. Hermanos, no somos un grupo de personas que debemos estar guardando la paz por medio de hipocresías, de falsedades. No, hay que guardar la paz por medio de la verdad. Si alguien está haciendo algo que no está bien, si tú viste a tu hermano hacer algo que no está bien, tómate la molestia porque vale la pena a tu hermano. Y dile lo que está mal. Y luego mira, 6.1 de Gálatas, allá adelantito. Por eso Pablo instruye esto. 6.1, lo que él hizo, ahora lo da a la iglesia y dice que lo hagamos. 6.1, ustedes leanlo ahora así fuertes, hermanos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no te creas tú que tú eres el bueno y el otro el malo. Dice, pero restáurenle. Y esto se refiere a las redes cuando se reventaban. Resarcir, volverla a unir para que siga funcionando. Dice, cuando ves que tu hermano está pecando, vosotros que son espirituales, es decir, tú estás andando, tú estás entendiendo que eso no está bien porque el Señor te está guiando, entonces restáurale, ayúdale. Es una muestra de amor, hermanos. Y esto practicado en el matrimonio es lo que dice la Escritura, o lo que estamos aprendiendo aquí acerca de practicar y conceder el perdón, la cancelación de deudas. Ahora, voy a brincar al final. Lo que el perdón requiere y lo que trae a cambio. Sé que hay más cosas, hermanos, y lo has leído, pero quiero terminar. Lo que el perdón requiere y lo que trae a cambio. El perdón requiere humildad. Es solo cuando realmente creemos que la vida es más grande que nosotros, no que nosotros somos más grande que todo. Es entonces que hay algo más importante que nuestros deseos, que solo nuestras necesidades y sentimientos. Y entonces que tenemos vida y respiramos para los propósitos, planes y alabanza de otro, que entonces seremos capaces de perdonar. Se requiere humildad, hermanos, para poder perdonar. Yo no soy el centro del universo ni la persona más importante de la tierra. Es Dios. Y yo debo dejar y otorgar el perdón porque Él es el que lo hace, Él es el juez. El perdón, página 86, también requiere compasión. La compasión es ser movido por el conflicto de otro, aunado a la acción para ayudarle. Es compasión, hermanos, es sentir que la otra persona está en un problema y quiero ayudarle. Nuevamente, no son mis emociones de lo que me hizo. Eso debo trabajarlo con el Señor para dejarle a Él la ofensa, ¿recuerdas? Y que el sentimiento no sea lo que me está moviendo. Es compasión por Él y quiero ayudarle. El perdón requiere confianza. Ahora, ¿a qué se refiere? No es tanto un acto de fe en tu esposo como de fe en Dios. Tú crees que Dios está contigo, crees que su palabra es verdad, crees que aquello para lo que te llamó es justo y bueno. Crees que Él va a capacitar, crees que Él te va a ayudar, crees que Él va a transformar, crees que Él está al pendiente de lo que está pasando. Es un acto de confianza con el Señor. Él te va a bendecir y que Él te acepta. Tú y yo somos pecadores y cada vez que venimos Él nos sigue aceptando.
porque por medio de Cristo es que Él nos sigue aceptando. Entonces es un acto de confianza, requiere confianza. El perdón también, para otorgar el perdón, requiere dominio propio. Dice ahí, si vas a perdonar a tu cónyuge por haber pecado contra ti, tienes que decirte no a ti mismo, ejercitando el dominio propio que solo Dios puede darte. No me voy a enojar, no voy a levantar la voz, no voy, hermanos, es luchar con nosotros mismos. Bueno, ahorita mencionamos algo más. El perdón requiere sacrificio. Y esto se refiere, hermanos, a que tenemos que estar conscientes que al momento de perdonar, el amor que dice la Escritura es sacrificial. Yo estoy cediendo mis derechos. Yo estoy haciéndolo por otra persona, no para mi beneficio. El perdón requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestro deseo por la seguridad, la comodidad y la paz superficial del silencio. Y como un acto de fe, que enfrentaremos lo que no queremos para ayudar a otro y alcanzar la reconciliación en nuestra relación. Nuevamente, esa parte que es la que no queremos hacer porque es un esfuerzo, el tratar el asunto y todo, pero debemos hacerlo, es un sacrificio a favor de lo correcto. El perdón requiere recordar. ¿Y qué requiere recordar, hermanos? Recordar que yo soy pecado. Recordar que yo he sido perdonado. Recordar que yo me he equivocado. Y recordar que aún lo que estoy creyendo que estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Pero Dios es misericordioso y bondadoso conmigo porque yo soy falible. Siempre todo lo que hagamos y todo lo que pensemos va manchado con nuestra naturaleza, no lo olvides. Pedro dice, 2 de Pedro 1:9, habiendo olvidado tus antiguos pecados, entonces comienzas a andar de una manera, explica allí. Pero dice, la idea es esta, no olvides quién eres. No olvides quién eres. Cuando recuerdas, cuando tienes un profundo agradecimiento por la gracia que has recibido, tendrás un corazón listo para perdonar. Y terminamos con esto, una mejor cosecha. El perdón estimula el aprecio y el afecto. Cuando nos perdonamos diariamente, no nos vemos a través de los lentes de nuestras peores faltas y más grandes debilidades. Hermanos, yo quiero experimentar el no vivir una vida con récords de lo que hizo la otra persona. Y esto estimula el aprecio y el afecto. Vivir una vida de perdón. El perdón produce paciencia. Y esto se refiere, hermanos, a que, dice ahí, cuando respondemos a la manera de Dios en un estilo de vida de confesión y perdón diarios, comenzamos a experimentar cosas que nunca pensamos que veríamos en nuestro matrimonio. Dejamos esos patrones malos de actitudes, de reacciones. Aprendemos realmente a saber esperar y ser pacientes. Página 89. El perdón es el terreno fértil en el cual la unidad del matrimonio crece. Cuando vives cada día en un patrón de perdón y confesión, estás renunciando a tu propio método para seguir uno mejor. Tu matrimonio deja de ser una competencia diaria para ver quién va a lograr las cosas a su manera. Y por último, el perdón los pone a ambos en la misma página. Ambos han sometido sus deseos a los deseos de otro. Ya no tratan de edificar su pequeño propio reinado matrimonial. No, ahora juntos viven para el reino de Dios. Nos pone en la misma página. Estamos para servir al Señor. Ahora, algo que no quiero dejar pasar es que para que haya un perdón tiene que haber una falta. Tenemos que ser objetivos en que lo que se está haciendo realmente es un pecado. Explicaba esto el autor y lo dejo al final porque hemos entendido y queremos esforzarnos en aprender a perdonar, pero hay que aprender qué es lo que se debe perdonar, y esto es el pecado. Y si no hay un pecado, no hay deuda que perseguir. Una falta de capacidad en una persona, en el esposo que es olvidadizo, que le tienen que mandar por WhatsApp todo lo que ya le habían dicho, porque si no, no lo va a traer. Y cuando se equivoca es un pecado. Te mintió, por ejemplo, y los esposos todos estamos unidos en eso. Se nos olvida. Se les olvida. Las actitudes, no actitudes, sino las formas de ser, hermanos.
Hay quienes son más gritonas, hay quienes son más... Bueno, gritería, cuando dice gritería es cuando están en una discusión, pero hay personas que su forma de hablar o forma de ser, su forma... Eso no es que sí sea un pecado, hermanos. Hay que tener cuidado. Es que eso está mal y no me gusta de ti. ¿Qué pecado es? ¿Sí? Con la esposa, con el esposo. Levantan mucho la voz. Pues es que estoy sordo ya. Bueno, ahí nos justificamos, ¿no? Pero sí, o sea, es parte. O por ejemplo, es que no me gusta tu familia, ¿de dónde vienen? Eso es algo que Dios orquestó para ser quien somos. Hay que tener cuidado de lo que llamamos pecado y entender lo que realmente es un pecado, para atenderlo. Cuando nuestros pequeños hijos, nuestros hijos cometen algo, ¿por qué te enojas? O sea, tiran la leche en la mesa. ¿Por qué te enojas? ¿Cuál fue el pecado? Requiere dominio propio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hermanos, necesitamos identificar el pecado y estar dispuestos a poner esa deuda que han cometido contra nosotros, esa ofensa, en las manos de Dios y extender gracia. Es un compromiso, hermanos, en el cual queremos estar, de vivir en una vida de confesión y perdón, y que los récords se eliminen, que ya no haya cosas que perseguir, sino que se estén cancelando constantemente deudas, diariamente, hermanos, deudas. Y Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Es la medida. Nadie va a perdonar tanto, hermanos. Nadie va a tener tiempo de hacerlo. Diariamente nadie va a tener tiempo. Entonces necesitamos la gracia del Señor para llevarlo a cabo. Gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo. Sigamos edificándonos. Gracias por lo que dicen y sus testimonios y lo que comparten. Que el Señor nos siga transformando. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Estamos aprendiendo de ti. Te ha placido a través de estos medios, a través de este libro, a través de estos autores, a través de estos hijos tuyos, a través de tu palabra, ayudarnos a ver lo que necesitamos ver en el aquí y en el ahora y que necesitamos cambiar. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu poder actuando en nosotros, ese poder que ya ha sido dado en nosotros, porque necesitamos cambiar muchas cosas. Hemos tenido un mal enfoque, muchos de nosotros, o todos en un sentido, un grado mayor o menor, pero un mal enfoque de la vida, de las relaciones. Y eso ha amargado y eso nos ha colocado a nosotros, Señor, en posiciones que no son las nuestras. Y, Señor, ha dañado la relación matrimonial de manera profunda. Ayúdanos a practicar una vida de confesión y perdón. Ayúdanos, Señor, a dar gracia como hemos recibido gracia. Te alabamos por ser quien eres y darnos a conocer tu verdad a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre y rogamos por nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestras iglesias, nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.